gloria. Y a esa gloria, Más gloria. amén. Bueno, me llamo Yale, no soy americano, soy de la iglesia de Belentuce, he estado alrededor de unos 12 años fuera y nada, y el pastor me decía de que si venía hoy, y la verdad es que me he sentido muy dichoso, porque esta casa es una casa de maestros, de profetas, de ancianos, es una casa de pastores, es una casa visionaria, es una casa donde la palabra del Señor está incrustada y donde nosotros estamos en la boca. Amén. Así que me tenéis que ayudar, ¿vale? Porque tengo dos cosas en cuenta. La primera es de que hay un público que entiende y sabe escuchar. Y por otra parte, quiero predicarles de mi amigo. Amén. Amén. Y cuando predicamos de un amigo, pues predicamos con todo el corazón, pero resulta de que ese amigo es más grande de lo que podemos imaginar. Es tan grande que nuestra mente se limita. Amén. Pero bueno, antes de empezar, ha venido por aquí mi hijo, que también es mi hermano y mi amigo, y le voy a dejar paso por aquí y que salude. Buenas hermanos, que Dios os bendiga mucho. Estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Tenéis un muy buen pastor que lo conozco desde siempre, desde pequeño. Y que estoy muy contento de estar aquí. He estado pidiéndole al Señor, Señor, ponme algún pensamiento o algo de que compartirlo aquí en el culto, ¿vale? Y en mi cabeza sonaba una pregunta: ¿hasta qué punto confiamos en el Señor? Todos decimos, sí, es que yo tengo a un Dios que es todo posible y yo sé que me va a sacar de donde estoy. Y eso lo decimos siempre, pero luego somos los primeros que cuando nos pasan algo nos ponemos a decirle al Señor, Señor, ¿por qué? ¿Sabes? Y los tiempos del Señor son perfectos. En la Biblia, el principio de la tierra, se ve al Señor creándolo todo y al séptimo día descansó. Yo creo que el Señor ese séptimo día descansó al saber de qué es lo que iba a pasar en la vida de cada uno de nosotros y las situaciones por las cuales íbamos a pasar. Pero el Señor es nuestro Padre y va a querer siempre lo mejor para nosotros. Y hay veces que no comprendemos por las cosas que pasamos. Pero el Señor es perfecto y si pasamos por situaciones siempre va a ser por aprender algo. Todas las circunstancias que nos pasen, todo tiene un porqué. Y lo único que os puedo decir es que confiemos en Él, porque Él está a cargo de todas las cosas que nos pasan. Amén. Confianza. ¿Sabéis que la fe también tiene que ver con confianza?
La fe implica no solamente las ganas de creer en algo, sino apoyarse en lo que Él dice. Amén. Si Él está diciendo algo hacia tu vida, a pesar de que se levanten muchos problemas, a pesar de que pasen muchas circunstancias y las olas sean tan grandes que no te dejen ver qué hay más allá, déjame decirte que Él lo que dice, lo cumple. Así que no tengas que temer por los problemas que tengas enfrente, sino simplemente confía. Existen 365 no temas alrededor de la Biblia. 365 no temas. Puede ser que sea una casualidad, o puede ser que, conociendo el Señor a causa de los temores que hay en el corazón del hombre, es necesario que venga a recordarnos que no nos va a dejar ninguno de los días del año. Amén. Por esto mismo, amada del Señor, no tienes que temer. Si Él ha dicho que está contigo, Él estará contigo. A pesar de que lo veas, a pesar de que no lo veas, a pesar de que lo sientas o a pesar de que no lo sientas, Él está en ese lugar. Amén. Pero no vamos a predicar. Amén. Yo le pedía dirección al Señor y el Señor, pues, yo quería predicar de una cosa y Él decía, no, tú por ahí no, tú ven por aquí. Digo, Señor, que no. Y Él, que sí. Y sí. La palabra que ponía en mi corazón forma parte de una serie de 3 predicaciones. Yo le pedí al Señor, Señor, me gustaría predicar por series. Y una serie supuestamente consta de varias predicaciones que van en torno a una dirección, o en torno a un texto, o en torno a un lugar. Y el Señor me daba esta palabra y tenía que ver con la vez que sale un fariseo preguntándole a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, o sea, de todas tus fuerzas, de todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. Y uno semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y el Señor me hablaba y me hacía entender que esto iba en 3 direcciones. Amar a Dios, a tu prójimo y a ti mismo. Como a ti mismo. Porque resulta que hay mecánicas eternas que se revelan a través de la palabra. Y del mismo modo que lo vemos en cómo dices que amas a Dios si no lo ves, y a tu prójimo que lo ves y no lo amas, del mismo modo esta mecánica existe aquí en este texto. ¿Cómo puedes decir que amo al prójimo si no antes me amo a mí? ¿Amén? Amén. Porque ¿cómo voy a conocer el amor si yo no lo experimento dentro de mí? Amarme a mí no tiene nada que ver con ponerme en una posición superior, sino más bien dándole el lugar de que el Señor ha pagado por mí. Él ha pagado un alto precio por mí. Yo tengo que valorar lo que el Señor ha hecho por mí. Yo soy fruto de su sufrimiento. No puedo permitir que nada exterior destroce lo que el Señor tanto le ha costado. Amén. Luego, por otra parte, me hacía entender, hablar de lo que es el amor al prójimo. Normalmente, cuando vemos una relación entre personas, vemos que no solamente está el vínculo que le ama, sino también están lo que a mí me interesa, mis intereses. Y por otra parte,
lo que esperamos. Amén. Porque cuando el Señor nos habla acerca de que amemos ágapamente, tenemos que amar desinteresadamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué con la relación que pueda tener con alguien estoy esperando? ¿Por qué estamos esperando que ocurra algo y si falla o no está a la altura de lo que yo estoy esperando lo dejamos de lado? Esta predicación tiene que ver con las relaciones interpersonales. Pero de lo que hoy toca hablar, amados del Señor, ¿seguís una melodía? Lo que hoy toca de hablar es de amar a Dios. Amar a Dios con todas tus fuerzas, de toda tu alma y de todo tu corazón. Pero ¿cómo podemos amar a Dios más? ¿Cuántos quieren amar más a Dios? ¿Quieres más amar a Dios de lo que le amas? ¿Crees que aún existe ahí dentro de ti que puedes poner más para amar a Dios? Pero sin en cambio, cuando llegamos a la situación parece como que nos faltan recursos. Y esos recursos, amados del Señor, no se encuentran en otro lugar, sino solamente en el sacrificio de Cristo. Porque déjame decirte que para que tú ames más a Dios, debes de profundizar en lo que comprendes del sacrificio de Jesús. Porque si solamente te conformas con lo que te brinda la religiosidad, no vas a llegar a ningún lugar, amado del Señor. Si te conformas con solamente lo que te ofrece la liturgia, solo vas a llegar hasta un punto o hasta un lugar. Pero luego resulta que el tiempo pasa y nuestro interior se queda hueco. No te conformes con los lugares, sino vive verdaderamente enamorado del Señor. Amén. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Saben? Si con Cristo y con el sufrimiento no te basta para vivir totalmente enamorado de Dios, es porque simplemente no conoces hasta dónde Él se ha entregado por ti. ¿Sabes cuánto te ama el Señor? ¿Y sabes cuántos textos hablan acerca del amor de Cristo? Y sin en cambio, iglesia del Señor, lo hacemos tanto a escucharlo que queda en monotonía y hasta incluso sin peso. Pero la eternidad habla del sacrificio de Cristo desde el principio hasta el fin. Y es por esto, amado del Señor, que solamente vengo a recordaros qué es lo que ha hecho Cristo por ti. Amén. Así que yo rogaría a mi hermano Marcos que me presente delante del Señor. Queremos honrar tu nombre y presentar a tu siervo, Señor, para que tu Santo Espíritu lo tome y lo dirige y lo gobierne. Tú lo bendigas, para que el Señor a la vez sirva de bendición, Señor, a tu pueblo, trayendo tu divina palabra. Háblanos al corazón, Señor, de que tu palabra corra y sea glorificada, dándote gracias por todo ello. En el nombre de Jesús, nuestro Dios. Amén. Dice Deuteronomio 6:4: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si se fijan, lo primero que hace Dios para entrar en el marco de la historia, hablándole al pueblo de Israel, es decirle: oye. Porque desgraciadamente
Muchas veces, tanto hemos entrado en monotonía que ya no escuchamos a Dios. A tal extremo que en nuestra misión y en muchos lugares ya hemos perdido el sintonizar la voz de Dios. Tenemos 24 horas al Espíritu Santo dentro de nosotros. Y solamente muchas veces, muchos de nosotros, nos sintonizamos a Él en el tiempo del culto. Y lo escuchamos a veces ahí. Incluso hay veces que tampoco, habemos personas que tampoco sabemos escuchar qué es Dios. Tampoco sabemos qué es escuchar la voz de Dios hablando a tu corazón. Y esto verdaderamente es un problema. Amén. Pero aún es peor. Porque teniendo la voz de Dios revelada en la Escritura, ni siquiera nos perdemos 10 minutos para poder sumergirnos en ella y saber qué es lo que quiere. Esperamos de que nuestra vida espiritual penda solamente del culto. Y déjame decirte que si solamente va a depender del culto, ¿lo digo? Amén. ¿Lo digo? Amén. No lo digo. Que no me atrevo, ¿sabes? Te convertirás en un religioso. Y Dios no te ha llamado a que seas un religioso. Dios, ¿sabes a qué te ha llamado? A que seas su discípulo. ¿Saben qué hacían los discípulos? Los discípulos no solamente aprendían las enseñanzas de Jesús, sino que lo dejaban todo y venían a vivir con Él. Y no solamente vivían con Él, sino que aprendían conforme hablaba, conforme caminaba, conforme vestía, porque todo era en torno a su maestro. Y un buen discípulo es aquel que se parece a su maestro. Amén. Y yo digo que aquí hay muchos discípulos. ¿Cuántos ya? Amén. ¡Qué miedo! ¿Eres discípulo de Cristo? Pues no temas a mostrarte tal y como eres. No temas de que te digan cobarde cuando te cachas la cabeza, que te digan tonto por hacer las cosas correctamente, como la ley quiere. Sé discípulo de Él. No te conformes con otra cosa, amado del Señor. Amén. Entonces el Verbo se hizo carne y aparece entre nosotros. Por esto mismo, amado del Señor, el único que puede revelarnos, o es más, mejor dicho, el único que revela el amor de Dios es Cristo encarnado. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. La verdad. Este resulta, amado del Señor, que viene a manifestar su amor a través de una cruz, a través de lo que para el mundo era una maldición. Este ha venido a transformar y a dar la vuelta al moneda, a dar la vuelta y crear todo de diferente modo conforme estaba estipulado. Por eso, amado del Señor, las enseñanzas del cielo tienen que ver poco con las enseñanzas de este mundo. Amén. Y lo manifestaba a través de ese sacrificio. Si debemos de conocer cuánto nos ama, debemos de sumergirnos dentro
de ese sacrificio. ¿Saben? Dice la palabra del Señor en Apocalipsis: y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Saben? Hay un día en el calendario judío que era mucho de tener en cuenta, por no decirlo todo, el Yom Kippur, el día de la expiación. Este día cogían a dos machos cabríos, que esto seguramente que lo has escuchado. Amén. Cogían a dos machos cabríos, uno cogían y vertían la sangre de este macho cabrio, y servía para la santificación de las personas. Amén. Por otra parte, había otro que era Azazel, chivo expiatorio, lo cual cogían, ponían sus manos sobre él, oraban y decían de que todo el pecado del pueblo pasaba a vertir sobre él. Nuestro Cristo venía a representar esto mismo. Amén. Y el pueblo de Israel, a pesar de conocer toda la Escritura, a pesar de entender las fiestas, no se daban cuenta que frente a ellos tenían aquel verdadero que iba a quitar el pecado de sus vidas por y para siempre. Qué triste es, amado del Señor, que nos quedemos solamente con la liturgia y no comprendamos qué tenemos enfrente y no le demos el valor suficiente a lo que tenemos en nuestras manos. Amén. Amén. Cristo, dice Isaías: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Dice que él fue herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Me surgen dos preguntas. ¿Hasta qué extremo sufrió en lo físico? ¿Y hasta qué extremo sufrió en lo invisible? Porque vertía la ira de Dios sobre él. Amén. En lo físico podemos hablar acerca de lo que ocurría. ¿Saben qué es la hematidrosis, verdad? Sí, claro. Amén. Amén. La sudaba sangre. Amén. Hematidrosis. Bueno, ya no me sale. Resulta que los vasos sanguíneos se reventaban y salían sangre. Esto, hermanos, ocurría también en otros lugares. Niños en la Segunda Guerra Mundial, a través del estrés, de la tensión y de la ansiedad que había provocado que los niños que estaban jugando a su lado, las bombas habían acabado con ellos, empezaban a surgir, a pasar la misma situación. El Señor no solamente sufría en pensamiento, sino que estaba bajo presión y bajo una profunda ansiedad. Si estás pasando por ansiedad, iglesia del Señor, déjame decirte que Él conoce y Él sabe que a pesar de todas las cosas se pueden mantener en pie. Gloria a Dios. No te dejes rendir por la ansiedad. No te dejes rendir por el día oscuro. No te dejes rendir. Levanta. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Resulta de que también vemos
cómo cogen y empiezan a flagelarlo. El flagelo, como muchos sabemos, era un látigo que tenía muchas cuerdas y al final tenían huesos de oveja y también plomos. Resulta de que cuando el látigo volaba, el flagelo volaba y se incrustaba en la espalda de nuestro Jesús, de nuestro Maestro, iba creando cortes, mientras que las bolas que estaban incrustadas también en este flagelo cogían y creaban moratones, mientras que por la laceración empezaba a asomarse lo que eran masas de tendones y de músculos, brotando sin parar la sangre de cada uno de nosotros. Solamente quedaba una horrenda expectación, pero ¿saben? A pesar de ser horrenda, también era romántica. Y esto el hombre es capaz de pasarlo por alto. Porque déjame decirte que Jesús murió por ti y sufrió por ti. Cuando ese látigo volaba y esos huesos eran impregnados de sangre, en mi mente cabalgaba: yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Bendito sea, Señor. Tú estás embadurnado por la sangre de Cristo. Y los cortes de nuestros pecados, los huesos que están atrofiados, están incrustados en la misma espalda de Jesús. Entonces no puedes decir que no te ama Dios, o que te ama poco. Dios te ama mucho. Lo ama. Amén. Resulta de que le ponen también para burlarse de una corona de espinas. Os voy a decir cómo se llama y todo esas espinas. Amén. Se llaman Cicipus espinas Christi. Alrededor de entre 5 y 10 centímetros. Le apretaban a tal extremo que llegaban hasta el cráneo. No se rompían, llegaban hasta el cráneo. Le puedo decir, por experiencia, o es más, hermano le puede decir por experiencia cuánto duele que lleguen hasta el cráneo. Y no solamente eso, sino que los nervios que pasan por encima del cráneo eran oprimidos y atravesados por estas especies de espinas. Hay un nervio que pasa que se llama el nervio trigémino. Este nervio, los que sufren de este nervio le llaman a la enfermedad del suicida, porque es tan grave el dolor que tienen, acaban mucho acabando con su vida. El nervio trigémino era atravesado por esa espina y la cara de Jesús se transformaba, se desfiguraba. ¿Y cuántas veces el Padre ha escondido la cara de Dios? ¿Cuántas veces nos ha llamado el Señor que nos presentemos ante Él y hemos pasado olímpicamente de Él? ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Llega con el madero, unos dicen que entre 40, otros 50, otros 60 kilos, le atraviesan sus manos o sus muñecas y encima le atraviesan. ¿Saben qué ocurre? Los romanos eran expertos que sabían cómo hacer daño. Y sus golpes eran tan precisos
que llegaban hasta el mismo corazón de Cristo. Atravesaban el pericardio, que era la membrana que volvía al corazón, y salía agua y sangre. Amados del Señor, el Cordero murió por ti. Bendito Dios. Sentenciado desde el principio de los tiempos, desde el principio de la creación humana, muere por ti. Pero no solamente es Cordero, y aquí sí que quiero que digáis amén. ¿Saben qué es también? Amén. Amén. El león. Amén. Gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro ni de leerlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, Aleluya. ha vencido para abrir el libro y desatar los sellos. Gloria a Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor. Este libro, o sea, en aquella época, era costumbre de que, o sea, este libro estaba sellado con sellos, y era costumbre que en aquellos tiempos habían contratos, habían cosas, habían escrituras, habían libros que estaban sellados, y solamente podía abrir el sello aquella persona que podía hacerlo. Nadie podía hacerlo. Amén. Allí arriba estaba el libro este con los sellos, el cual Juan lloraba porque no había nadie que lo pudiera hacer. Pero el león de la tribu de Judá sí que lo pudo hacer. Amén. Amén. Dice en Génesis 49:8: te alabará tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león de Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No se quitará quitado el cetro de Judá, ni legislador de sus pies, hasta que venga Silo. Esa palabra, digo, tiene que significar algo. ¿Qué es Silo? ¿Qué es Silo? Silo significa el que le pertenece el derecho. Al que le pertenece el derecho, amada del Señor. ¿Saben? El león, aquel que todo el mundo estaba en expectativa, al cual Juan estaba llorando, al que le pertenecía el derecho, que podía romper los sellos, se enfrentaba ante la presencia. Pero ¿saben? Les digo algo. Dice un versículo posterior: y miré y vi en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un ¿qué? Venga, ya, díganmelo. No, un ¿qué? No, pero que me lo decía. Resulta de que el anciano le estaba diciendo: no te preocupes, que el león de la tribu de Judá, aquel va a poder hacerlo. Amén. Amén.
y la eternidad expectante, mientras que en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. ¿Saben? El león es el cordero. Aquel que ha podido desatar los sellos no es otro que aquel que se sacrificaba en la cruz. Aquel que santifica tu vida, perdona tus pecados, no solamente hace eso, sino también es el que te protege. ¿Cuál está el enemigo que tienes delante y enfrente que no puedes vencer? Si eres el mismo protector que ha vencido en la cruz, ha resucitado y en la eternidad ya ha vencido como león. Iglesia, tienes un protector. Tienes al mismo Dios protegiendo. No solamente que acaba con tu vida para santificarte, para guardarte y para perfeccionarte, sino que también te protege. No temas a nadie. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben? Cuando estés pasando por problemas, te animo a que le digas algo al problema. Estás aquí porque Dios lo permite. Gloria a Dios. Bueno. Estás aquí porque Dios lo permite. Así que no venga zarandeando mi fe, porque si no te envío a mi Aslan y va a acabar con tu vida. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. ¿Me acompañan una vez más a conocer a Jesús como nuestro sacerdote? Amén. Amén. Lo hemos conocido como cordero, lo hemos conocido como león, y yo quisiera presentarles también como sacerdote. Amén. Gloria a Dios. Dice en hebreo: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, que profesión no es trabajo, sino lo que profesamos con nuestros actos, con nuestra fe. Amén. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Saben? Cristo era apóstol y sacerdote. Amén. Apóstol porque fue enviado del cielo, porque apóstol es enviado. Fue enviado del cielo a la tierra. Pero es sacerdote porque se presenta en representación del pueblo. Porque el sacerdote se presentaba ante Dios en representación del pueblo. Entonces Cristo venía en representación del pueblo ante los ojos de Dios. Y es por esto, amados del Señor, que hoy tenemos perdón por medio de la fe. Es por esto también que vamos a disfrutar de un cuerpo glorificado, Amén. como el de Él. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A Él esto le ha supuesto, por así decirlo, una vergüenza eterna. Porque resulta de que un Dios creador de todo tendrá que estar la eternidad con un aspecto humano. Pero sin en cambio para nosotros, lo que para Él podía ser una vergüenza, para nosotros es la salvación eterna. Amén. Y hoy podemos tener parte en la presencia del Señor por este mismo acto. Pero Él se presentaba, y sigo, como sacerdote, amado del Señor, en representación del pueblo, y dice que Él comprendía a su pueblo.
Él comprendía las circunstancias que estamos pasando. ¿Saben? El que viene a representarnos delante del Señor, el que viene a interceder por nosotros, no es otra persona que conoce nuestras debilidades, conoce nuestras penumbras. Jesús lloró. Jesús perdió amigos, a padres o padrastros, a gente de los suyos. Él conocía lo que hoy nosotros nos cuesta tanto de asimilar. Hay lugares donde parece ser que la presencia del Señor no está. Pero déjame decirte que en esos lugares el Señor comprende y conoce. Él conoce cuando nos vestimos de ropas negras. Él conoce la falta de comer. Él comprende las deudas porque Él pagó nuestras deudas. Amén. Entonces recuerda que el que intercede delante de la presencia de Dios por ti, en ese marco que se presenta en la eternidad, hablando de nuestro pecado, porque digo algo, no entiendo, ¿vale? Os hablo lo que hay en mi corazón. No entiendo cómo puede ser que yo no hablo de ninguno, yo hablo de mi persona. A lo mejor hago cosas que no están bien y soy digno de juicio. ¿Cómo puede ser que me presento en la presencia del Señor y siento a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos encontrado ante la presencia del Señor, levantándose por encima de nosotros las cosas que no están correctas, y aún así hemos recibido la presencia de Dios? Amén. ¿Por qué? ¿Es que acaso, iglesia del Señor, iglesia del Señor, el Señor pasa por alto nuestra injusticia? Si Él lo ve todo, o no quiere verlo, no. Es porque desde la cruz hasta ahora la sangre de Cristo está clamando salvación y perdón de pecado. Por eso, lo que para nosotros es algo dentro de lo normal, me siento a buscar a Dios y siento la presencia, en el marco eterno solamente está pintado de sangre de Jesús. Cristo, para que hoy sientas la presencia, derrama sangre por ti. Disfruta de Dios. Amén. Ya no te voy a calentar la cabeza más. ¿A cuánto les hablaba en chino? Digan konnichiwa. Amén. Os dejo con este texto y ya acabo. ¿Estás enamorado del Señor? Amén. ¿Estás enamorado de Cristo? Amén. Amén. Dice Romanos 14:8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén.